Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a este programa Joyas Eternas. Bienvenido, Pastor Nando de Iglesia Ven Señor Jesús. Y en esta tarde quisiéramos platicar un poco sobre los tiempos finales, las señales que ya estamos viendo y como iglesia, cómo prepararnos o cómo estar atentos a ese llamado de Dios, que cuando Él venga, estar atentos a esas señales que se van a dar aquí en la tierra. Gracias, mija. La verdad que es muy interesante el tema que estás poniendo, porque no me estás preguntando qué señales van a haber, porque creo que algunas ya las conocemos y las hemos estudiado, sino que tu pregunta es cómo prepararnos para el evento que viene. Bueno, primero quiero decirte que es posible que seamos una de las últimas, por si no la última generación, que nos toca ver los tiempos en el desarrollo final para ver la venida del Señor Jesucristo por la iglesia. Pero aún faltará 1 millón de años para que el Señor viniera. Cada generación de la iglesia de Cristo tiene que vivir, predicar, anunciar, enseñar, decidir, guardarse, prepararse como que fuera la generación que va a ver al Señor Jesucristo. Entonces no importa si falta 1 millón de años o somos la última generación. Lo importante es prepararnos como que fuéramos la última. Entonces, ahora, ¿cómo prepararnos? Mira, hay muchas formas de poder describir esta situación. En primer lugar, y la base y el fundamento de toda preparación tiene que ser el amor. Tenemos que entender que cuando Jesús venga por la iglesia, en la figura bíblica, Él viene como un esposo a buscar a su esposa. Entonces, el primer ingrediente que tiene que encontrar Jesús en el creyente, en el estudioso de la palabra, en el adorador, es el amor. Porque se va a buscar una esposa, no viene a buscar a un hijo, no viene a buscar un siervo, no viene a buscar un ministro, viene a buscar una esposa. Entonces, para poder hablar de preparación, la iglesia tiene que entender que en primer lugar, el ingrediente más grande es el amor. Es decir, que todo lo que vamos a hacer para prepararnos va a ser por una esperanza, una ilusión de amor. Jesús ya viene. Entonces, en el verdadero cristiano no está el temor de, ya viene, preparémonos porque ya viene. No, es qué bueno que ya viene. Así es. Lo extraño, ya quisiera verlo. Quisiera ver al que amo sin haberle visto. Al que ama mi alma. Quisiera ver al que ama mi alma, el que adora mi corazón, el que adoro, el que bendigo, por el que me guardo, por el que me consagro. Quiero verlo. Entonces no hay una situación de temor, sino que incluso el amor que le tenemos echa fuera cualquier posibilidad de temor. Así es. La venida del Señor no debe ministrarle al creyente temor, sino ministrarle ilusión, esperanza. Ya viene mi Señor, ya viene mi amado, ya viene mi Dios, ya viene mi Dios que se encarnó y se hizo hombre y padeció por mí y se atrevió a perdonarme, a escogerme, a llamarme, a usarme. Bueno, vale la pena esperarlo con ilusión. Entonces, la base número 1 para prepararnos a su venida tiene que ser el amor, sin el cual no somos nada. Definitivamente podemos tener cualquier obra que hable de consagración, cualquier obra que hable de trabajo y de servicio, pero si no tenemos amor en lo que estamos haciendo, en lo que estamos evitando hacer, entonces definitivamente no es nada, no somos nada. Entonces, teniendo la base de que el amor es lo que va a propiciar todo, y es la razón por la cual Jesús, cuando le dijo a Pedro, vas a morir, otro te va a ceñir, y vas a ir a donde no quieras, y vas a morir, antes de darle la sentencia de muerte, lo que iba a padecer, y también las glorias que iba a obtener, el Señor primero le pregunta, ¿me amas? Y la pregunta es, ¿me amas más que estos? Y la competencia estaba difícil, porque ahí estaba Juan, que se recostaba en el pecho del Señor. Ahí estaba Santiago, que era una de las columnas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Como quien dice, la competencia no es quién sobresale más en cuanto a ministerio, quién tiene la iglesia más grande, quién tiene mejor edificio. La competencia debe ser
¿me amas más que estos? O sea, si yo voy a rivalizar con alguna persona, con algún ministro, con alguna oveja, no voy a rivalizar quién sabe más. No voy a rivalizar quién tiene mejor auto. Eso es ridículo. O quién tiene mejores joyas. Sí, porque Lo que vamos vanidades, para ustedes son vanidades. Sino que vamos a rivalizar a ver quién ama más a Dios. Echémonos un pulso. Y el que ame más a Dios, ese está en ventaja al otro. Está sobresaliendo a otro. Entonces la competencia aquí es, ¿me amas? ¿Por qué? Porque viene muerte, porque viene persecución, porque vas a tener que negarte a tu carne, a tus gustos, incluso carnales, porque vas a tener que dejar ciertas prácticas, incluso a veces familia. A veces uno por Jesucristo deja padre y madre, a veces por un tiempo. En el caso mío, cuando yo me convierto, mis padres se enfurecen y hasta me echan de la casa. Y incluso hasta me pusieron a decidir, o nosotros o Cristo. Por amor de Dios, no hay ni qué pensarlo. Con todo respeto, jamás me dieron ellos jamás dieron su vida por mí. Y aunque lo hubieran dado, su sangre no hubiera salvado la mía. La de Jesús sí. Entonces no había ni qué pensarlo, ni qué siquiera meditarlo. La decisión estaba firme. A veces, gracias a Dios, ahora le sirven al Señor, mis padres. Pero en un momento, igual mis hermanos, pero en un momento me volví una persona tóxica, una persona repelida por la fe en Jesucristo. Desde luego, una fe que rompe con su tradición y su esquema religioso, que es lo que no toleraban, que la fe en Jesucristo rompe el paganismo religioso, que tiene eslogan de cristiano, pero que es no más otra cosa más que paganismo, superstición. Pero en el caso, te digo, las obras que cuentan para la preparación a la venida del Señor son las que están establecidas en base al amor. Ya teniendo la base del amor, entonces ya vamos a sobreedificar en obras, que puede ser, obviamente, si estás enamorado del Señor, vas a querer tener diálogos con Él, vas a querer platicar con Él, vas a querer contarle de tus deseos, de tus anhelos, de tus metas, y desde luego no solo contarle, incluirlo y hacerlo Señor de esas decisiones, de esos sueños y metas, porque a lo mejor en algunas no va a estar Él de acuerdo, a lo mejor en algunas no va a querer que vayas por esos rumbos, y ahí es donde, si tienes amor, pues por Él estás dispuesto a dejarlo todo. Por eso me llama la atención a Abraham, que es el padre de la fe. A Abraham le dijeron, deja tu tierra y tu parentela. Si me amas, si amas al Dios que se te está revelando, deja todo. Y ahí estaba dejando religión, estaba dejando cultura, estaba dejando todo. De ahí se le pegó el sobrino, tuvo que dejar al sobrino. De ahí obtiene bienes, tiene que dar los diezmos. De ahí tiene un hijo de la carne, también tiene que entregarlo. De ahí tiene un hijo del espíritu, también tiene que entregarlo. O sea, la vida del cristiano, si ama, es estar dando, porque ese es el amor. Tú no puedes decirle a Dios que lo amas y no estás dispuesto a dejar nada. Yo, Dios, te amo, pero conservo mi cultura, mi religión, mi querer, mi sentir, mis deseos, y voy a seguir viviendo como se me da la gana. Entonces definitivamente no le amas, aunque digas que lo amas. Y si alguien lo sabe, es Dios. Por eso, si algo tenemos que propiciar los ministros, es que la gente se enamore de Dios. Esa es la tarea difícil de nosotros, que la iglesia se enamore del quien no ve, pero que vemos sus resultados de amor en todos lados, y lo respiramos y lo olemos. Entonces, aquí viene la situación. Entonces, si amas al Señor, obviamente vas a platicar con Él. Obviamente eso se llama oración, en el ámbito bíblico y aún religioso, se llama oración, que es platicar con Dios. No porque te lo imponen, no porque si oro voy a tener poder, no. O no repetir algo que nos han enseñado. Mucho menos rezar, ¿verdad? Que el rezo es repetir lo que otro ya dijo. La oración es sacar de mis entrañas, de mi corazón, lo que quiero contarle a mi papá. Obviamente los rezos están totalmente deshabilitados. En Mateo capítulo 6 dijo el Señor que no hagamos vanas repeticiones, creyendo que por las repeticiones que hagamos de una oración vamos a ser escuchados. Jesús dijo claro y ordenó que no se rezara. Mateo capítulo 6. Y después enseña el Padre Nuestro, como para que entendamos que no nos lo dieron para que sea una sucesión de repeticiones, sino para que le diéramos sentido a lo que vamos a platicar con nuestro papá. Bueno, entonces tenemos que la gente va a orar. La gente, dentro de su preparación, obviamente está la comunión, la intimidad con Dios, que se puede hacer por ayuno, se puede hacer por vigilia, momentos en que sacrificas tu sueño para estar con Él.
no es una pesadez, no es una carga, porque lo que quieres es estar con el que amas. Pues no es como una penitencia, No, sino pues que jamás. es por amor. No. Ni el ayuno es una penitencia. El ayuno es, me voy a abstener de tiempos de alimento para poder estar más tiempo contigo. Y para probarte que de un placer lícito, yo lo puedo hacer a un lado, con tal de estar un rato más contigo. Ese es el verdadero sentido del ayuno y de la vigilia. Estoy dispuesto a sacrificar las horas del sueño tan rico que tengo, porque me interesas más tú. Quiero estar más tiempo contigo. Y eso pasa con las enamoradas. Y las enamoradas en serio. Una mujer enamorada deja todo. De hecho, uno enamorado, la Biblia lo dice, dejará padre y madre. ¿Cómo vas a dejar padre y madre por alguien que no amas? Si uno de los vínculos más grandes que tenemos en la tierra es la filiación de papá, hijo, papá. Y la Biblia dice, pues el hombre dejará a su padre y a su madre con tal de estar con su mujer. Porque el amor de pareja es un amor superlativo, o así debería ser. Por eso, me voy a desviar del tema, es ridículo que una pareja se case y todavía quieran estar con papá y mamá. Claro, no es el abandono a papá y mamá, pero esa dependencia de papá y mamá. Hay hombres ya barbudos y todo, varoniles, que no hacen nada, ya casados, si no le consultan a mamá o papá. Es ridículo. La Biblia es muy clara, dejará el hombre a su padre y su madre. Está hablando de que el vínculo de intimidad de una pareja es más grande. Y por eso cuando Dios habla de que va a venir Cristo por la iglesia, está poniendo el vínculo del matrimonio. No viene papá por un hijo, viene el amor más sublime, el más grande. Viene el esposo por la esposa, donde la esposa tiene que dejar todo como él lo dejó todo. Entonces el encuentro del Señor Jesucristo con la iglesia va a ser así. Mira, iglesia linda, le va a decir Cristo a su iglesia, yo lo dejé todo por ti. Y la iglesia tendrá que decir lo mismo, yo también lo dejé todo por ti. Ay, sí. Y va a tener que decir Jesús, pero yo di mi vida por ti. Y la iglesia va a tener que decirle, yo también di mi vida por ti. Pero mira, yo dejé comodidades y todo por ti, igual yo. Entonces, si hay ese empate y esa empatía de acontecimientos, hay una buena preparación para el arrebatamiento, hay una buena preparación para la venida del Señor. ¿Qué más? El que ama sirve. No podemos entender una persona que dice que ama y quiere ser servida. Por eso cuando le preguntan a un jovencito, ¿y por qué te quieres casar? Dice, es que yo quiero a alguien que me sirva, que me lave, que me planche, Entonces, eso no es amor. Él es todo ese posesivo. Es un egoísmo grande. Él no ama, sino tiene una antítesis del amor, que es el egoísmo. En cambio, cuando alguien que está enamorado dice, es que yo quiero darle, quiero darme, quiero entregarme, quiero servirle, quiero otorgarle, mantenerle, sustentarle, acariciarle. O sea, cuando ama, lo que uno quiere es dar. Si tiene un amor real. Si es un amor enfermo, un amor mundano, diabólico, obviamente es la antítesis, es quiero, y reclamo mis derechos y lo que necesito porque quiero. Bueno, no sé si me estoy dando a entender. Sí, bueno, mira, la respuesta es muy larga, que mejor haz otra, porque si no aquí me voy a ir en todo el programa. No, ¿cómo prepararnos como iglesia y cómo estar atentos a estas señales que ya están ocurriendo el día de hoy? Por ejemplo, lo que acontece hoy en día con Israel. Ya el bombardeo, las guerras que se están dando, es como que ya son avisos que el Señor dice, ya voy pronto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ver todas esas, qué señales se van a estar dando? Mira, el clímax de la gran tribulación va a ser la guerra que las naciones sostendrán, comandadas por Rusia, tendrán contra Israel. Tenemos muy clara la realidad bíblica de que viene una guerra, la Biblia le llama la guerra del Armagedón, que va a dar lugar en el Valle de Megido. En ese acontecimiento, la nación de Israel será altamente bombardeada y según Zacarías, 2/3 partes de judíos caerán en manos de las tropas de esta alianza terrorista nacional que habrá en contra de Israel. Pero entendemos también que como esto es el clímax de lo que se va a vivir en la gran tribulación, entonces en los días antes de la tribulación tiene que estarse moviendo las piezas de esta guerra. Y entonces vemos cómo desde 1948, cuando las Naciones Unidas le dan territorio a Israel
las naciones circunvecinas se airan, se molestan, porque en su religión islamita lo que quieren es destruir a los israelitas. Quieren desaparecer de la faz de la tierra a los judíos y todos los que han apoyado a Israel, como Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, ¿qué sucede aquí? Empezamos a ver cómo las piezas se empiezan a mover, porque los iraquíes tienen un resentimiento tremendo contra Estados Unidos, porque realmente hicieron un bombardeo y asolaron las ciudades de Babilonia o de Irak impresionantemente. Digo Babilonia e Irak porque la Babilonia de la Biblia es el Irak de hoy, como la Persia de la Biblia es el Irán de hoy. Y vemos cómo ahora los iraníes están amenazando constantemente, y ellos están haciendo un ensayo nuclear financiado por China y financiado por Rusia y por Corea del Norte, para poder tener un abastecimiento de energía nuclear, que obviamente por las amenazas se ve claro que no es que quieran energía para desarrollo, sino energía para un día cumplir con las amenazas que tienen de desaparecer a Israel y apropiarse de los territorios de Israel, sobre todo el Mar Muerto, donde hay mucho uranio y plutonio que sirve para seguir produciendo este tipo de armas. ¿Qué más te puedo decir? Pues entonces tú citaste Israel. Sí. Israel está siendo ahorita altamente amenazado. Incluso Estados Unidos, que ha sido un protector de Israel, realmente este presidente actual ha tratado por mil formas de ya quitarle ese apoyo y ayuda a Israel. Ha hablado muy mal de Israel este presidente, no ha sido claro con los judíos. Entonces lo que estamos viendo es que se está preparando el escenario para esa guerra del Armagedón, donde, repito, las naciones se van a levantar contra Israel, van a ser reunidas, sí van a tener un éxito bélico de 2/3 partes de judíos acribillados en manos de esas tropas, pero ahí es cuando Israel clamará a Dios, pero no solo clamará a Dios, sino clamará al delegado de Dios, que es Jesús. Entonces dirán, bendito, y será una necesidad que el Mesías regrese, el libertador, el amparo de ellos, y van a tener la revelación de que ese amparo refugio, ese Mesías protector, no es nada más que el que rechazaron hace 2000 años, que es Jesús de Nazaret. Cuando clamen a Jesús, cuando se pongan a cuentas con Jesús, cuando lo reciban como Cordero, como Mesías, Señor y Dios, entonces Dios se volverá a Israel, y entonces la historia y la escena bíblica cambian. Así es. Y así como hay noticias pues en las redes sociales, que hay mucha gente, en especial pues en el Islam, que no hay quien les predique, y Dios ha estado permitiendo que esta gente de Irán, de Irak, tenga sueños, y a través de sueños Dios se les está revelando a ellos, y han estado dejando todas esas idolatría y lo que no le agrada a Él, ¿verdad? Porque ya estamos en los últimos tiempos. Sí, mira, hay varios testimonios de gente que sin anuncio de predicadores se están convirtiendo de una religión extrema como es el Islam al cristianismo, y gracias a revelaciones angélicas que están teniendo, espíritus de justos hechos perfectos que vienen a anunciarles a ellos el camino de Jesucristo. Estamos viendo mucho movimiento de Dios para que, dándole oportunidad a la gente que creció en la ignorancia de este tipo de religiones extremas, para convertirse al Evangelio de Jesucristo, que más que una práctica religiosa es una relación con Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, y estamos viendo eso impresionante, y gracias a Dios, porque motiva mucho a que nosotros hagamos nuestra tarea misionera, y también salgamos a entrenarnos y a predicar el Evangelio a toda criatura y a las naciones. Así es. Dentro de las señales, como estamos hablando de los últimos tiempos, ¿nos podría explicar cómo es que está el remanente, el que se va a ir en el arrebatamiento, ¿no? Y también está la iglesia que a veces que ha flaqueado, que tal vez no ha esperado al Señor con amor, así como usted lo dijo. Esa es la que se va a quedar en la tribulación. Sí, mira, lo que pasa es que en el cristianismo, en los nacidos de nuevo, tenemos dos grupos: el grupo que es carnal y el grupo que es espiritual. Te voy a poner un ejemplo que a mí me impacta mucho. El apóstol Pablo escribe una carta y le dice, si no estoy mal, creo que es a Timoteo, le dice: mira,
te lo suplico. O sea, ya él hastiado de oír que dos hermanas no se ponen de acuerdo y están en riña y en pugna dentro de la misma iglesia. Adoran al mismo Cristo, al mismo Dios, van a la misma iglesia, reconocen al mismo pastor, pero viven peleando con resentimiento, con rivalidades. Entonces Pablo, ya cansado de esas noticias de que estas dos hermanas no se pongan de acuerdo, le dice a Timoteo: mira, yo te suplico, ya que le hables a Síndique y a Eboida, así se llamaban, que ya se pongan de acuerdo y que sean de un mismo sentir, que ya se perdonen, que ya pasen por alto las diferencias que tuvieron. Ha de haber sido un problema muy fuerte el que vivieron ellas, pero dice Pablo, ya que se pongan de acuerdo, ya que dejen de pelear, porque esas son cosas carnales, que se perdonen. Pero entonces ya muestra las características. Mira, Timoteo, la verdad te las encargo, porque ellas han peleado por la fe. Fíjate sus características. Esa gente ha peleado por la fe. Han estado conmigo en mis aflicciones. Las dos me han servido. Ellas han estado al frente del evangelio, en defensa del evangelio. Son buenas mujeres, convertidas, creyentes, pero no se pueden poner de acuerdo en la iglesia. Y así lamentablemente tenemos mucha gente que ama a Dios, gente que adora a Dios, que sirve a Dios, pero no puede perdonar. No se pueden poner de acuerdo. A esta gente le llamamos, o la Biblia le llama cristianos carnales. Tú puedes ver, por ejemplo, la iglesia de Corinto. Pablo le escribe a los corintios, y en la iglesia de Corinto obviamente eran bautizados, era gente visitada. ¿Sabes qué dice Pablo de ellos? Dice: a ustedes no les falta ningún don, a los corintios. Ustedes, los corintios, dice, tienen todos los dones, no les falta nada en sabiduría, tienen toda la revelación, corintios. Pero en el capítulo 3 dice: pero no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. O sea que hay gente salva que tiene dones que Dios usa, pero son carnales. Mira, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice: oigan, pónganse de acuerdo, porque ustedes tienen tantos conflictos, hasta penales, que se están llevando a los tribunales. Tienen problemas de índole civil y se están demandando en juzgados. ¿Y usted a dónde va a ir? Voy al juzgado porque va a demandar al hermano tal que me estafó. Voy a ir a demandar al hermano tal porque me hizo esto. O sea, dentro de la iglesia vivían problemas de tipo penal y de tipo civil. Y se abrían procesos legales, se demandaban, se querellaban. Increíble. Pero tienen revelación, pero tienen dones, pero son, o sea, te impresiona. En el capítulo 5, en la misma iglesia de Corinto, hay un hombre que está metido con la mamá de su papá, en un incesto con su madrastra. ¿Y sabes qué dice Pablo? Bueno, entreguen a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, es gente salva, pero con conductas carnales, diabólicas. En el capítulo 6 hay gente que todavía es cristiana y todavía adora ídolos. Increíble. En el capítulo 7 hay mujeres que abandonan a sus maridos, cristianas, y maridos que abandonan a sus mujeres. En el capítulo 7 te das cuenta que hay tantos problemas matrimoniales entre las parejas cristianas, que Pablo dice: ¿saben qué, hermanos? Hagamos una cosa, el que tiene mujer haga como que no la tuviera, ya, tranquilos. Usted viva, busque a Dios y haga como que no la tiene. Tantos problemas. Oh, capítulo 11, la gente celebraba la Santa Cena con vino fermentado, con uva fermentada, con vino, con alcohol. Entonces, ¿qué hacían algunos? Se emborrachaban con el vino de la Santa Cena. Las mujeres, capítulo 11, eran rebeldes a sus maridos. Y así te puedo decir, pero es una iglesia de gente salva. A veces cuesta asimilar esto. Entonces, obviamente, esta gente carnal no se va en el arrebatamiento. El arrebatamiento es un galardón para el que guarda la palabra. ¿Qué es el arrebatamiento? Es guardarte de la gran tribulación para que no la sufras, porque tú ya te consagraste para Cristo. Entonces el arrebatamiento es un galardón que Dios le va a dar a los salvos para que no sufran la gran tribulación. ¿Por qué?
porque guardaron la palabra, porque amaron al Señor Jesucristo, porque le sirvieron, porque aportaron, porque dieron su tiempo, su dinero para la obra de Dios. Entonces hay una recompensa. Entonces a los que se guardan para Dios, guardan la palabra, son los espirituales, los otros son carnales. Y el arrebatamiento es para espirituales, no para carnales. Por eso, para ir terminando, porque el tiempo se nos fue, tú ves en Apocalipsis, le mandan cartas a 7 iglesias. El 7 es número de totalidad y de plenitud. Ahí en esas 7 iglesias están representadas todas las iglesias de Cristo. Y tú vas a ver que en todas las iglesias vas a encontrar elogios. Mira qué bonito estás trabajando, qué bueno que estés sirviendo, qué bueno que retengas mi nombre. O sea, hay mucha, de parte de Dios, reconocimiento a lo bueno que se está haciendo. Pero también le dice, pero tengo contra ti esto. Y también el Señor le reprocha a la iglesia las cosas que no se están haciendo bien. Y le llama la atención, mira, esto no está bien. Hay siervos fornicando, hay gente comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, hay gente, negando mi fe, hay gente que perdió su primer amor. Entonces Dios empieza a reprender a la iglesia. O sea, en toda iglesia vas a encontrar cosas muy buenas y cosas muy malas. Pero entonces ya ahí viene la exhortación de Dios. Y le dice a la iglesia, pero si tú vences, iglesia, de estas cosas que te reprendo, de estas cosas que no están bien hechas, de estas cosas que no estás haciendo bien y que estás revelándote a mi palabra, a mis principios, a mis conceptos, si tú logras sacudirte de esto, entonces yo te voy a galardonar y te voy a dar premios. Y te estimulo, yo te doy corona de la vida, yo te doy del maná escondido, yo te doy del árbol de la vida, yo te quito de la hora de la prueba, ese es el arrebatamiento, porque guardaste mi palabra, si eres vencedor, yo te quito de la gran tribulación. O sea que el arrebatamiento es un acontecimiento que lo van a vivir, disfrutar los vencedores, los que caminando en el evangelio tenían cosas buenas, cosas malas, pero las malas las lograron modificar, cambiar y establecer una vida espiritual en vez de carnal. Entonces, para ellos, que es un remanente, no es toda la iglesia, es un remanente, los arrebatan y se los llevan. Así es. Y por eso, pues, poner los ojos en las cosas espirituales y no en las terrenales. Muchas gracias, pastor, por este programa y esperamos a todos los televidentes que nos sintonicen en la próxima. Gracias a ti por esta semana que estuviste con nosotros. Gracias.